Hola, buenos días amigos y amigas de Opiniones de Actualidad. Aquí estamos otro día más, esta vez para hablar sobre el saqueo de América Latina. Y algunos me preguntaréis, uy, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir de repente que América Latina ha sido saqueada? Porque eso es lo que quiero decir. América Latina ha sido saqueada por personas que son llamadas exsicarios económicos, que han hecho todo tipo de juegos económicos para saquear a unos países y poder beneficiar a otros. Vamos allá porque este vídeo no tiene desperdicio y sobre todo para las personas que vivís en Sudamérica y en Centroamérica, en América Latina, puede ser muy interesante para vosotros. Vamos allá. ¿Cómo saqueó América Latina un ex-sicario económico? Pues bien, el ex sicario económico John Perkins, autor del libro Nuevas confesiones de un sicario económico, The New Confessions of an Economic Hitman. En inglés, aquí tenéis la página de Amazon donde podéis comprarlo. También supongo que estará disponible para descargas. Contó en una entrevista exclusiva cómo ayudaba a Estados Unidos a poner a los países latinoamericanos en posición de dependencia a través de los préstamos del Banco Mundial y con la beneplacencia del famoso FMI, Fondo Monetario Internacional. Este libro, Las Nuevas Confesiones de un Sicario Económico, es una continuación de la autobiografía de Perkins, Confesiones de un Sicario Económico, publicada en 2004, donde relataba la historia de su carrera de economista principal y consultor económico en una gran empresa que se dedicaba a la consultoría económica. Y dice así, en palabras textuales, el señor Perkins. Mi trabajo consistía en identificar países con grandes yacimientos de petróleo, objetivo de nuestras empresas estadounidenses. Luego, a través del Banco Mundial, con beneplacencia del Fondo Monetario Internacional y sus socios, que son ellos, les concedía enormes préstamos. Pero el dinero nunca llegaba a estos países, sino que se desviaba a las empresas estadounidenses, constructoras como Halliburton o proveedores como General Electric, contó el autor. Esto fue lo que contó el autor, de manera textual, y el autor tiene nombre, con lo cual la fuente es clara, John Perkins. De hecho, en su libro Nuevas Confesiones de un Sicario Económico, y también en el vídeo Confesiones de un Sicario Económico tenéis las claves de lo que hacían algunas personas para saquear países de América Latina. El tema de, por ejemplo, Halliburton o General Electric son empresas muy importantes en Estados Unidos y General Electric tiene bastantes zonas oscuras en su producción. Son constructoras, pero también tienen algún tipo de presupuesto, una parte del presupuesto del Black Budget americano. Cosas que no se saben en qué se gastan, pero que está claro que el tema del armamentístico está en alza en Estados Unidos. Según Perkins, posteriormente las empresas estadounidenses iniciaban proyectos de infraestructura en estos países que traían beneficios solo al negocio de Estados Unidos y a las familias ricas de este país. ¿Os acordáis del vídeo de The Economist? Pues esto va muy relacionado con esas familias, sobre todo la familia Rothschild, Rockefeller o algunas familias que han ido ganando mucha influencia, ¿no? Mientras que los estados de América Latina se quedaban con unas enormes deudas que hacían sufrir a la población pobre y a la clase media, que prácticamente ha desaparecido. El escritor Perkins recordó el caso de Panamá, donde se iba a construir una red eléctrica en el territorio de todo el país. Estados Unidos concedió al país latinoamericano grandes préstamos para ello, pero que no vieron el dinero, como hemos dicho anteriormente. Pero nuestro objetivo real en Panamá era desacreditar al jefe de Estado, Omar Torrijos, es decir, sobornarlo y hacer que nos debiera una gran cantidad de dinero y así poder chantajearlo y controlarlo, porque ya tenían ese prejuicio para la población. Es decir, si ustedes me dan una deuda, o sea, me dan un préstamo, me dan un préstamo con unos intereses y luego no me dan ni el dinero y encima tengo que deber el dinero, el país está en una clara encrucijada muy difícil de salir, puesto que
tenemos claro que la deuda es imposible de pagar, sobre todo para un país pequeñito como Panamá. Sin embargo, Torrijos intentó devolver el Canal de Panamá a su propio país, señaló el autor estadounidense. Es decir, intentó nacionalizar aún más ese gran generador de oro, prácticamente, porque es una zona muy importante en el comercio internacional. Un político de un país pequeño logró oponerse al gran poder de Estados Unidos, pero no se trataba solo del control del canal por parte de Estados Unidos. Torrijos también se opuso activamente al imperialismo estadounidense. Se convirtió en una figura líder a escala mundial, tanto política como ideológica. En 1977, por ejemplo, Torrijos firmó un tratado con Estados Unidos que aseguraba que desde el año 1999 el gobierno de Panamá tendría el control total sobre el Canal de Panamá. En 1981, el líder panameño murió en un accidente aéreo. Luego que me digan a mí que las conspiraciones no existen. Entiendo que no todas, pero muchas sí que existen. En un accidente aéreo, es curioso, 4 años después de decir que, o de firmar el tratado en el que desde 1999 el Canal de Panamá iba a ser propiedad del gobierno de Panamá, como debe ser. En ese momento, por ejemplo, en 1981, Perkins trabajaba activamente con la región de América del Sur. Es decir, América Latina estaba muy unida, en el sentido en el que se podía comerciar. El Mercosur, por ejemplo, fue algún tipo de organización en el que el origen fue ese tipo de tratados entre países de América Latina, Centroamérica y Sudamérica. Según él, Torrijos fue asesinado por la CIA. Escribe John Perkins en su libro Confesiones de un sicario económico, viaje al servicio de la mafia económica, de la editorial Goldman Verlag Munich 2016. Por si queréis buscarlo, por si queréis descargarlo, es muy importante este tipo de libros y leerlos, por favor. Leer este tipo de libros y veréis cómo las fuentes son verdaderas, las fuentes son reales, porque dice muchísimas cosas que si no supiera no diría. No obstante, el caso panameño fue una excepción, puesto que se trataba de política. Había muchas otras maneras de aprovecharse de los préstamos. Ejemplos más apropiados para este sentido de saquear los países son Ecuador, Indonesia, por ejemplo, que ya está en la otra parte del mundo, en Asia, y Colombia, donde buscábamos el petróleo. Conseguimos que los gobiernos de estos países aceptaran nuestros enormes préstamos y dieran en prenda sus reservas de petróleo. ¿Cómo os quedáis? ¿Qué amenazas recibirían estos presidentes legítimos de los países de Sudamérica y de Centroamérica? Lamentable. Así las empresas estadounidenses recibían acceso a su petróleo a precios muy bajos y muy buenas condiciones de mercado, sin tener que cumplir con todas las normativas medioambientales. Cuando estos países ya no podían pagar los préstamos, a menudo Estados Unidos se los perdonaba y si votaban a favor en la ONU o si le permitían construir una base estadounidense en su territorio. Por ejemplo, el tema de Afganistán e Irak. ¿Cuántos países votaron a favor en la ONU? Muchos. Y de Sudamérica también. ¿Estaban amenazados? Perkins destacó que es una forma muy antigua de establecer control sobre otro Estado que se ha usado por muchas potencias mundiales, incluyendo también la Unión Soviética, o en este caso también Rusia. Rusia también lo hará con sus países vecinos en los que también intentará chantajear para poder salirse con la suya. Estamos en un mundo bipolar, un mundo en el que Estados Unidos es la contrabalanza de Rusia y viceversa. Actualmente Rusia también es objetivo de esta estrategia económica de Estados Unidos y al revés, Estados Unidos es el objetivo de los rusos, como hemos dicho anteriormente. Sin embargo, el autor llamó a entender que todo el mundo tiene que hacer frente a la crisis global que nos afecta a todos, cambio climático, amenazas de la seguridad, la injusticia, el peligro de una guerra nuclear cada vez más cercana. Esta persona, John Perkins, cree que muchos políticos líderes mundiales están comenzando a entender que el viejo sistema ya no funciona y se está viendo. Es como cuando tenéis un vaso de plástico, por ejemplo, y empecéis a hacer agujeros por los lados. El agua se sale
este sistema es ese vaso. Se han hecho agujeros muy importantes y el agua se está saliendo. Vais a ver muchas cosas que van a suceder que vais a decir, madre mía, vais a poner las manos en la cabeza. Necesitamos cambiarlo, el sistema. Parece que solo Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no lo entiende y va retrasado en lo que es el nuevo sistema que se puede implantar. Ese nuevo sistema podrá ir relacionado con el tema del nuevo orden mundial, el gobierno mundial, un país solo, una moneda solo. Veremos. Bueno, pues hasta aquí es el vídeo. Me gustaría sacar algunas conclusiones. El tema de Estados Unidos, sabemos el tema de Estados Unidos, no hemos conseguido la información de lo de Rusia hacia los países vecinos, pero intentaremos también actualizar esta información con el contrafuerte que supone Rusia para Estados Unidos. Los chantajes hacia presidentes, las muertes extrañas también los sobornos en base a te doy el préstamo y tú votas a favor mía en cualquier resolución, en la que sea, en la Organización de Naciones Unidas. Con lo cual, ¿hasta qué punto estamos viviendo en una verdad? ¿Hasta qué punto la mentira se convierte en verdad porque se ha dicho muchas veces? ¿Es John Perkins realmente un ex sicario económico? Según los libros, parece que sí. ¿Nos podemos fiar del sistema financiero global? ¿Los préstamos que se dan a los países son realmente verdad? Es decir, ¿realmente se lleva el dinero a esos países a cambio de intereses después de pasados unos años? ¿Es la crisis financiera global de 2008 una estafa global de este tipo, del que hemos visto, que fue solo en América Latina? Lamentable. Y vivimos todavía en él, vivimos en ese sistema. Con lo cual, atentos a las noticias. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, darle al like, suscribiros. Me ayudaríais mucho si os suscribierais, darle al like, porque es motivación también. Esos comentarios muy importantes que ponéis, muy buenos para también la continuación del canal, ¿no? También podéis visitar Facebook, Twitter y WordPress para más información, novedades o preguntas que tengáis sobre el canal. Y, por supuesto, poner vuestras teorías y opiniones sobre el sistema financiero global, sistema en el que vivimos, y estas estafas a nivel regional en América Latina que se han producido desde los años 70. Muchas gracias y hasta la siguiente. Hasta luego.